Entonces, di conmigo, relaciones probadas. Toda relación necesita ser probada, usted sabe eso. Así como usted se casa con su esposa o con su esposo y usted tiene un buen estatus económico y llega un punto que los dos se quedan desempleados o uno de los dos se quedan desempleados y usted cree que eso es un castigo de Dios y no entiende que es una prueba de Dios. Toda relación necesita ser probada. La gente necesita ser probada en la escasez y en la abundancia. Cuando estás en abundancia es una prueba. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué sale de tu corazón. Pero cuando estás en pobreza también es una prueba. Yo no sé usted, pero a mí me parte el corazón ver a la persona comiendo un perro en la calle, comiendo de la basura. Nosotros el viernes salimos, hicimos 100 y pico arepas y teníamos una ruta establecida y a mitad de ruta se acabaron las arepas. Y nuestro corazón se puso pequeño porque cuando veníamos por la acera vimos a 3 niños pequeños comiendo de la basura y la cabeza de uno le hace cortocircuito. Porque en mi mente decía, si no le hubiera dado la arepa al hombre que me conseguí en la calle, quizás se lo hubiera dado a estos 3 niños que están allí. ¿Aló? Pero Dios está probando nuestro corazón, tanto en la abundancia como en la pobreza. Dios está probando a ver qué sale de nosotros. Y toda relación necesita ser probada. Toda relación necesita ser probada. Uno necesita probar que la otra persona realmente te ama. Si usted, ¿cuántos le han cortado la pata alguna vez? Yo sé que ustedes todos son bellos y famosos. ¿A cuántos le han cortado la pata? ¿Usted ha cortado la pata alguna vez? Mira, este es un término muy de los años de uno, ¿no? Si uno deja a una persona y a los 15 días esa persona está con otra persona, eso significa que esa persona no te ama. Y si no te ama, lo mejor que te pudo haber pasado fue terminar con esa persona. Porque toda relación necesita ser probada. Y la excepción no fue Jesús. El amor de Jesús por nosotros sería demostrado, sería puesto en manifiesto su amor, su obra, el sacrificio de la cruz. ¿Cuántos conocen del sacrificio de la cruz? Todos nosotros. Todos nosotros conocemos que los ladrones que estaban al lado de Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Y la frase célebre de Jesús a ellos. Jesús está con los 2 ladrones. Y Jesús le dice a uno de ellos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién no conoce esa frase? Todos conocemos esa frase. Aún el que no es cristiano lo ha visto por televisión en algún momento. Que no es una frase más, es algo maravilloso. Y es una expresión de la plena confianza de Jesús. Porque Jesús no estaba viendo un panorama de un paraíso. Jesús estaba viendo un panorama difícil. Yo me recuerdo una prédica de hace 3 domingos que yo le decía a ustedes, hablaba de Ebenezer. Y le decía, tenemos una cita histórica en un año. Y en un año vamos a pararnos en esta iglesia un domingo y vamos a decir, Ebenezer, Jehová ha sido la piedra que nos ha sostenido. Nada nos tumbó. Vinieron ríos, huracanes, torrenciales, hasta la suegra se fue a vivir para tu casa. Pero tu casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces vemos a Jesús en la cruz con 2 plagas al lado. Y Jesús le dice a uno, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le está diciendo a uno, te vas a morir. 2, yo sé a dónde voy. Qué importante es saber a dónde vamos en la vida. Hay gente que no sabe a dónde va a ir su vida. Por eso viven con miedo y asustados y nerviosos. Pero tú y yo conocemos y amamos a Jesús. Y tú y yo sabemos dónde va a estar nuestra alma cuando entremos en la eternidad. Tú y yo sabemos que Dios no nos va a dejar solos. ¿Aló? Esa palabra, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, era la certificación de que Jesús sabía que iba a ir al paraíso con su Padre. No había dudas en esa declaración. ¿Está conmigo? Conocemos que a Jesús le dieron de beber. ¿Qué le dieron de beber a Jesús? Vinagre mezclado con hiel. Y Jesús se lo tomó, no quiso. No se lo tomó, no quiso. Conocemos de aquella frase maravillosa de dependencia absoluta de Dios.
Esas son las frases que tú dices. Esa frase colapsó al infierno cuando Jesús lo dijo. Fue una frase que puso a correr las huestes espirituales de maldad. Era un grito de lo profundo del alma de Jesús. Un grito no de susto, sino un grito de un valiente. Ese grito de Jesús no es el grito del que se esconde detrás de la falda de una mujer. Es el grito del hombre que sale a poner el frente todos los días a la sociedad venezolana. Ese grito de Jesús llevaba en sí mucha fuerza, porque era el suspiro por la iglesia que hoy ama y que estamos presentes aquí. No fue un grito de miedo. Su grito fue como una estaca inmensa en el corazón del mismo infierno. Dice, pastor, ¿qué está hablando? Lucas 23:46 dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El diablo quería tomar el espíritu de Jesús. El enemigo quiere tomar tu vida. Pero Jesús se lo entregó al Padre. Mire, escuche esto. El Hijo de Dios nunca estará en cautiverio. Los que somos hijos de Dios tenemos que tener la plena confianza y seguridad que el maligno no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Que Cristo está con nosotros y nosotros estamos sumergidos en Cristo. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, tú tienes que entender que tu vida está escondida en el hueco de la mano de Dios. Por eso ese grito fue maravilloso, porque yo veo este grito como desconcertar al infierno. Está Jesús en la cruz. Están los cielos, la tierra y el infierno de testigos. Y el infierno y Satanás está esperando que Jesús muera para tomar sobre él. Pero Jesús le da una cachetada. Le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te quedaste con las manos vacías, sapo. Tú querías tomar autoridad sobre los hijos de Dios y no tienes autoridad. Si tú eres un hijo de Dios y tú caminas en la verdad, lo que vivimos en esta nación no te va a tocar. Los que estamos en Cristo, el maligno no nos toca. ¡Aló! La única forma que el maligno nos toque y oprime es si le damos derecho legal, si abrimos puertas para la oscuridad. Y la oscuridad, cuando tú le abres puerta, entra como una neblina que poco a poco va oscureciendo tu alma. Eso hace la oscuridad. Tú le abres puerta y él empieza a tocarte. Pero si tú estás parado en la brecha, no hay demonio que pueda contra ti. Si tú estás escondido en el Señor, no hay tinieblas que puedan contra tu vida. Pastor, yo no entiendo de tinieblas, sí. Esos espíritus que vienen a oprimirte, a ahorcarte, a poner terror, miedo, pánico, inseguridad sobre tu vida, esos son demonios que hay que enviar al abismo. Pero si tú aceptas al Señor en tu corazón, las cosas van a cambiar. Te he hablado hasta ahorita de 2 frases, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera frase? ¿Cómo? Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. La segunda frase, te entrego mi espíritu. Todo el mundo puede predicar de eso, pero yo quiero predicarte del trayecto al lugar de su mayor obra. Vamos a enfocarnos de eso se trata la prédica, el trayecto al Gólgota, que significa calavera. Muchas veces nos enfocamos en el momento crucial de su muerte y su resurrección, y más si es Semana Santa, que fue glorioso, pero no fue todo el sufrimiento. También hubo un sufrimiento que era necesario, que era un sufrimiento que venía por caminar por las calles con una cruz de madera pesada, símbolo de todo el pecado. Podemos predicar sobre lo que pasó en la cruz, podemos predicar cómo resucitó, pero yo quiero predicarte las miradas de odio, cómo había personas que escupen sus miserias cuando aparentemente tú estás en desgracia. Vemos a las calles a un hombre con una cruz. Ya no veían a Jesús como aquel que multiplicaba los panes y los peces.
Ya no veían a Jesús como aquel que sanó a la suegra de Pedro. Ya no veían a Jesús como aquel que levantó a Lázaro de la muerte. ¿Está conmigo? Ahora es diferente la mirada que tiene Jesús. Ya no es el Jesús que echaba fuera innumerables demonios. Ahora ves a Jesús, es un proceso diferente. Ves a un Jesús callado. Ves a un Jesús que hace silencio. Cuando Dios nos procesa, ya no somos tan efusivos. Cuando estamos siendo procesados, ya no somos tan bocones. Cuando estamos siendo procesados, como que la velocidad se nos baja. Nos convertimos en personas más reflexivas. Empezamos a ser callados, esperando el cumplimiento de lo que Dios prometió. Cuando usted ve una persona que es como un caballo que va para adelante y arrogante y llevándose a la gente por medio, él no ha llegado al proceso. Porque el proceso nos ubica en la vida. Y usted va más lento. Era el mismo Jesús, era la misma unción, pero era una diferente manifestación. Era el mismo Jesús que levantó a la suegra de Pedro. Era el mismo Jesús que levantó a Lázaro. Era el mismo Jesús que reprendió al endemoniado gadareno. Era el mismo Jesús que multiplicaba la comida, pero estaba haciendo otra manifestación. Ahora estaba como cordero inmolado. Estaba amarrado porque él quería dejarse someter. Estaba callado. Y la gente moviéndose, pero este no es Jesús el que sanaba a los enfermos. Pero mira cómo los escupen. Y eso nos suena a esa frase de la gente que nos juzga a los hijos de Dios. Dice, bueno, pero si es cristiano, ¿por qué no tiene para comer? Si él ama a Dios, si él diezma y ofrenda, ¿por qué no tiene para comer? Quizá la gente diría, ¿por qué Jesús está pasando por eso? Si es Jesús, si realmente él multiplicó la comida, si realmente sanó a los enfermos, ¿por qué está siendo humillado en las calles? Pero Jesús entendía que era un proceso. La diferencia del sufrimiento del que no conoce a la cruz, que es un sufrimiento innecesario porque no produce fruto. Pero los que amamos al Señor entendemos que el proceso de sufrimiento me va a llevar a alcanzar mi potencial. Hay un fin en lo que estamos viviendo. ¿Aló? Dile que está a tu lado, soporta el proceso. Pastor, dígame bíblicamente que Jesús estaba callado. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió. O sea, Dios lo ha llevado a momentos donde usted no puede ni defenderse. Dios te baja la velocidad. Te calma, no hayas qué hacer. Mire, cuando usted es una persona que se la pasa peleando todo el tiempo, ese no ha entendido el proceso. Pero cuando tú entiendes el proceso de la vida, tú empiezas a valorar mucho más las cosas. Empiezas a entender que Dios no puede ser un accesorio en tu vida un domingo en la mañana, sino que Dios tiene que ser una realidad 24/7. Empiezas a ver las cosas de forma diferente. Uno como pastor, cuando ve a la gente que anda como un caballo para allá y aquello y muerde y lastima, uno sabe que esa oveja todavía está en mutación. Es un chivo que se está transformando. Y que el proceso de transformación va a llevar quebrantamiento. Hay una disciplina que no la pone el pastor ni la pone la iglesia. Hay una disciplina que la pone Dios. Y esa disciplina duele. Cuando tú entiendes que Dios te está metiendo en un proceso y tienes que callarte y pasar por eso y sentir como otros te escupen, te insultan y usted tiene que callarse. Ahora vemos a Jesús frente a Pilato en medio del proceso de la vida. Un Jesús no derrotado, aunque humanamente la gente lo ve como que estuviera derrotado. ¿Está conmigo? Ya no estás viendo a Jesús sanando enfermo. Ahora estás viendo a Jesús encadenado, golpeado. Jesús no estaba derrotado, sino que estaba asumiendo que su momento había llegado.
veces la gente quiere que tú pelees, pero tú entiendes que Dios está en el asunto. Los procesos quitan nuestro brillo por un momento. El brillo del rostro de Jesús no era el mismo que cuando sanaba a los enfermos. Era tanto su aflicción que dice la palabra que su rostro fue desfigurado de tal forma que no parecía humano. Hay momentos donde Dios nos quita el brillo aparentemente. Era Jesús. Seguía teniendo el poder de ser el Hijo de Dios. Pero no había frutos aparentes. No iba con la cruz sanando enfermos. No iba con la cruz echando fuera demonios. Iba con la cruz cumpliendo su asignación. Era diferente. Y eso es bueno. Mire, a las personas se le nota cuando está siendo procesada. Se nota cuando estamos yendo al lugar del sacrificio. No era Jesús, vamos a Capernaúm. Jesús, vamos a... No, era Jesús, vas al Gólgota, al lugar de la calavera. Vas al lugar donde vas a ser sacrificado por aquellos que se reúnen un domingo del año 2017 en la Alta Florida. Y Jesús estaba ahí. Es loable cuando puedes defenderte y no lo hace. Jesús podía defenderse o no podía defenderse. Hubiera mandado una legión de ángeles y cavaba todo. Pero Jesús entendía, como tú tienes que entenderlo hoy, que hay un sufrimiento que es necesario para activar un mayor nivel de unción. Hay un sufrimiento que es necesario. Hay etapas que hay que vivir. Usted no puede estar huyéndole a los procesos. Usted tiene que afrontar sus procesos. Los que huyen a los procesos son los cobardes que no logran nada en la vida y viven una vida miserable aunque tengan mucha plata. Pero aquellos que asumen su proceso, dice la palabra, que tendrán coronas eternas con el Señor. Jesucristo vivió el escarnio. Había un pueblo que estaba pidiendo su muerte gritando. Personas aún sin conocimiento real de lo que estaba pasando allí. Pero eran títeres del infierno aupando el dolor de Jesús. Se los prediqué hace 2 domingos. Es gente que son títeres. Y es la gente que aupa que tú sufras más, pero no entienden ellos ni por qué lo están haciendo. Y te ponen la pata y no te dejan avanzar y tratan de humillarte y sacar tu debilidad. Y es ese papá o esa mamá o ese hijo que está viendo que tú te equivoques para exponer tu pecado para que sufras. Dice, ¿y por qué lo hace? Porque eres un títere del infierno. Pero hoy en el nombre de Jesús rompemos toda cuerda que te tenía amarrado como un títere en el nombre de Cristo. Miren lo que dice la palabra, Mateo 27:25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Esto es cuando están hablando con Pilato para que Jesús muera. Pilato se lava las manos y la gente dice, no importa, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando la gente es títere, la gente no le importa maldecirse a ellos y maldecir a sus generaciones. Porque ellos estaban activando una maldición. No era cualquier sangre, era la sangre del Hijo de Dios. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. En medio de este proceso tenemos que tener claro que hay personas con vendas mágicas en su vida. Hay gente que tiene su entendimiento entenebrecido, que disfrutan verte sufrir, que se alegran de tu aparente desgracia. Y están cerca de ti, pero están apostando que te divorcies. Están cerca de ti, pero están esperando que tú fracases, porque ellos no entienden por qué te va bien. ¿Y por qué te va bien? Sencillo. A uno no le va bien porque uno sea bueno. A uno no le va bien porque uno hace buenas obras. A uno le va bien porque uno halló gracia ante los ojos de Dios. Por eso la gente no lo entiende. Les dice, ¿por qué siempre le va bien? Hay gente que le gustaría ver a sus pastores comiendo miseria.
Hay gente que le gustaría ver a sus líderes pasando necesidad, pero lo que ellos no entienden es que Dios pone un manto de cobertura sobre todo aquel que le cree. Si tú le crees al Señor, la gracia de Dios va a estar sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu matrimonio. Nada te va a faltar. Dice la palabra que nada nos falta, que Dios nos da, que Dios nos provee, que Dios toca corazones para bendecir a sus hijos. Dios nos guarda. Dios quita la miseria que la gente escupe en tu rostro y Dios te limpia y te pone un brillo diferente. Por eso los hijos de Dios avanzan en medio de la crisis. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Mírale la cara al que está a tu lado, dile, tienes una gracia en tu rostro, dile. Si le ves cara de endemoniado, pídele una cita cuando se acabe el culto. Pero es la gracia de Dios. ¿Qué lugar mayor para tener gracia que una reunión donde estén los hijos de Dios? La gracia de Dios está con nosotros. Esa gracia nos abre puertas. Esa gracia nos lleva a lugares. Esa gracia pone conexiones. Esa gracia hace que todo funcione. Yo no sé cómo está su autoestima hoy, pero lo que tú tienes y lo que yo tengo no depende de mí, sino depende de Él. Todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Dile que te lo despiértate, dile, despiértate. Estamos viendo a Jesús, ¿sí está conmigo? En lo físico, en ese momento, no vemos a un Jesús glorioso. No vemos a un Jesús sanando multitudes, ni multiplicando alimentos, ni resucitando a muertos. Vemos a un Jesús agonizante. Pero nosotros tenemos que entender que lo físico es resultado de lo espiritual. Había una batalla que estaban dando. Marcos 15, 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Era sarcasmo. La corona de espinas es un sufrimiento en la cabeza. En esa corona de espinas estaba siendo justificado para ser limpiado todos nuestros malos pensamientos. Los pensamientos pecaminosos fueron llevados por Jesús. Dice que comenzaron a saludar y le decía, salve rey de los judíos. Estamos hablando de los militares, los que estaban ahí con Jesús. Estaban burlándose de Jesús. En medio del proceso de sufrimiento había escarnio, burla, humillación y sarcasmo. Muchos no entienden que a veces hay que permitir que el proceso siga su curso, aunque nos duela. Porque ¿qué está haciendo? Estaban desafiando a Jesús. Pero Jesús entendió que el proceso tenía que vivirse. ¿Está conmigo? O sea, tienes a Jesús poderoso, rey de reyes, todo lo que tú quieras. Y tienes a una cuerda de soldados, borregos del imperio, de la dictadura de la época, insultando a Jesús. Salve rey de los judíos, escarneciendo a Jesús. Y sin embargo Jesús soporta. De la forma como Jesús no tuvo el proceso sobre la nación en su cuerpo, de esa misma forma nosotros tenemos que orar para que el juicio de Dios en Venezuela se cumpla de una vez. No podemos estar orando, Señor, no sufra, no podemos ser Pedro. Pedro, Jesús le dice, mira, me voy a entregar, no te entregues, no te pases, cállate, sapo. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me estorba el plan que Dios tiene para mi vida. Nuestro objetivo tiene que ser clamar para que vengan los dolores de parto y nazca una nueva Venezuela. Di conmigo, el camino es difícil, dile. Está Jesús, pero el camino al Gólgota no sería fácil, porque era el camino a la resurrección. Jesús entendía que iba a levantar una nueva generación, pero que eso iba a traer dolor. Era necesario para Jesús llegar al lugar de la calavera.
Pero no solo era el lugar de la calavera, sino que también había sufrimiento llegando a ese lugar. ¿Qué te quiero decir? No nos enfoquemos solamente, aunque es maravilloso su muerte y su resurrección, pero también hubo un proceso. La gente le gusta saber el final de tu vida, pero la gente no entiende cómo llegaste a ese final. Si la gente conociera tu camino, la gente entendiera por qué Dios te bendice como te bendice. Pero juzgamos al que Dios bendice, atacamos a aquel que tiene casa o el que tiene lo otro y decimos, ese seguro robó. No, hay gente que roba y es miserable. Dice la palabra que el dinero se le convierte como sal en sus manos. Pero hay gente que caminó el proceso. Hay gente que atravesó. Hay gente que se aferró al Señor. Que pasaron ríos, tormentas. Y vinieron tormentas, y vinieron ríos, y vinieron vientos. Pero su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si van a aplaudir, aplaudan. Si no, no. Di conmigo, el camino también es un proceso. El camino era un proceso también. La humanidad de Jesús iba a ser expuesta. Mateo 27, 28. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Vemos a un Jesús desnudo. ¿Usted se imagina ver a Jesús desnudo? Pero le quitaron la ropa y lo desnudaron. Desde la caída de Adán y Eva, en el libro de Génesis, el hombre siente cuidado por su intimidad física. ¿Aló? Se cuida, porque después que el hombre pecó, ¿qué pasó? Se cosieron, mataron animales, se hicieron una falda. ¿Sí o no? Pero en este proceso, la vida de Jesús tenía que ser expuesta. Y parte de ser expuesta es que tenía que estar desnudo. Qué duro cuando nuestra humanidad es expuesta. Cuando nuestra vida moral es expuesta. Cuando todo quedas al escarnio público. ¿A quién le gusta estar en un hospital sin medicina, enfermo? Y que todas las lunes vengan a hacer revista. Tú no sabes si es médico, si es estudiante o si es amigo del otro. Pero es un número más que tienes que desnudarte para que ellos hagan experimentos para ver qué funciona. Qué duro cuando somos expuestos. Y Jesús fue expuesto, fue desnudo. Yo no creo que a usted les gusta que lo expongan. Nadie quiere ser expuesto. Nadie quiere que todos vean sus defectos o su desnudez. Pero Dios nos lleva a procesos donde nuestra vida moral es expuesta. Donde quedamos ahí. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos donde uno clama por misericordia. Porque tu vida es expuesta y quedas como lo que eres, un sinvergüenza, un mentiroso, un bocón, un arrogante, qué sé yo lo que puedas tener. Pero cuando tú eres expuesto, tú dices, Señor, ten misericordia de mí y no demuestres todo, Padre. Sin embargo, Jesús fue expuesto totalmente. En los procesos la gente aprovecha para escupir sus miserias. Hay gente que está esperando que tú te equivoques para escupir la miseria que hay en su corazón. Hay gente que está esperando que los líderes se equivoquen, que los hermanos se equivoquen, que los amigos se equivoquen para escupir sus miserias. Y el ser humano se convierte en destructor del mismo ser humano. ¿Cómo te comportas con aquel que está en pleno proceso de sufrimiento? ¿Eres como la mujer que lloraba a Jesús o como la mayoría que hacían escupir sus miserias con Jesús? Seguramente, porque era un gran pueblo que estaba en las calles viendo el show de sangre, el morbo, ver cómo Jesús va sangrando por la calle. Seguramente más de uno, algún familiar había recibido una bendición de Jesús. Seguramente en algún momento habían comido de lo que Jesús multiplicó. Pero su corazón no estaba sano. Y cuando el corazón no está sano, lo que hace es escupir miseria por tu boca. Empiezas a dañar y no entiendes que la vida es una gran montaña rusa, donde estás arriba y en cualquier momento puedes bajar. Mateo 27:30. ¿Están despiertos, muchachos? Sí.
27:30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Tú te imaginas a Jesús golpeándole en la cabeza? Es el mismo Jesús que sanaba enfermos, como aquel Jesús poderoso que resucitó muertos, sanó enfermos, echó fuera innumerable cantidad de demonios. Hoy está siendo escupido, golpeado y no hace nada. Yo no sé si usted sabe que uno de los lugares, hay una lista que hablan de las 10 lugares con más bacterias de nuestro cuerpo. La primera es la boca. La segunda, las axilas. Y no te voy a decir las otras 8 porque yo no voy a predicarte lo que está cochino en tu cuerpo. Pero me llamó la atención que la boca es uno de los lugares donde hay mayor contaminación. Porque la Biblia dice que ellos escupían a Jesús. Yo no sé si ustedes lo han escupido alguna vez. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, había un bicho desgraciado, no porque le diga desgraciado, sino que no conocía a Dios. Y el que no tiene a Dios es un desgraciado, no tiene la gracia de Dios. Y yo estaba pequeño y el chamo abrió la ventana y me metió un escupido en la cara. Yo llamé a mi hermano Kirby. Los que no conocen a mi hermano Kirby es muy defensor. Es como un Osvaldo, él está pendiente ahí. Mi hermano Kirby era de esos hermanos que te decía, si te revientan en la calle, yo te reviento en la casa, pero primero lo medio mato. Y Kirby agarraba su bolso con unas cuantas botellas y salía a hacer justicia para que no le vuelvan a escupir la cara a su hermano. ¿Aló? Pero mira a Jesús, el Hijo de Dios, aguantando que le escupieran la cara. ¿Qué estaba haciendo el infierno? Estaba provocando a Jesús. Hay gente que te está provocando. Hay gente que el diablo le envía para moverte el ego y provocarte, para que te separes de tu esposa, para que botes a tus hijos de la casa, para que hagan lo otro. Usted pelee por lo que Dios le dio. Usted no caiga en ese chantaje. Que sus hijos están rebeldes, usted declare la palabra de Josué sobre ellos. Yo en mi casa serviremos al Señor. Pero no se deje guiar por aquellos que te están provocando. Hay gente que te provoca el alma para sacar lo peor que hay de ti. Hay gente que lo que está buscando es eso. Pero la palabra de Dios dice que el principal mensaje de Jesucristo es la reconciliación. Ok, te voy a decir rápidamente por qué la boca sería una de las partes más sucias del cuerpo. Dice que la boca es el lugar donde ingresan todos los alimentos que llegan a nuestro estómago, pero no solo es eso, sino que por cada centímetro cuadrado de la boca existen más de 100 millones de microbios. Dice que una persona puede tener mal olor por el estómago o porque su boca pasó de 100 millones de microbios. ¿Aló? Pobrecita la gente que se anda besando con todo el mundo. Si por cada microbio hay un demonio, te imaginas lo fundido que está, ¿no? ¿Aló? Yo tengo un pana que es odontólogo. Pero tengo muchos panas odontólogos porque la pastora es odontólogo, ¿verdad? Y me acuerdo que estábamos hablando un día echando broma y me dice, Hugo, ¿qué? Me dice, pastor, ¿sabes que el día que yo me fui a dar un primer beso con la que es mi esposa? ¿Sabes cómo le canta un chisme, vale? Estaban ahí y ya se despertaron todos. Pero le voy a contar el chisme para que vamos a alimentar su... Me dice, ¿yo qué hice? La llevé al consultorio y le regalé una limpieza gratis. Él resolvió. Pero aquí quiero llevarte a que entiendas lo asqueroso que Jesús aguantó por ti y por mí. Escupieron su rostro y lo soportó. Te puedo hablar de enfermedades que hay muchas en la saliva, pero no me voy a meter con eso ahorita. Porque quiero llevarte a que entiendas que no solamente es casarse, es el proceso para casarse. Que no solamente enterrar al familiar que murió, es que hay un proceso para eso. Es el proceso, la gente está viendo que se te murió alguien y que lo estás enterrando en un hueco en el cementerio, pero la gente no entiende que el proceso pasó por escoger una urna, por buscar el dinero, por buscar la ayuda, por hacer colas, porque es el país donde hay más muertes en América Latina y tienes que hacer cola de 2 o 3 días hasta conseguir dónde hacer eso.
No te enfoques solamente a donde tienes que llegar, tienes que caminar un proceso. Es que yo quiero ser ingeniero, está bien que quieras ser sapo, pero tienes que matarte 5 años de trasnocho. Tienes que esforzarte, nada es gratis en la vida. Di conmigo, un camino de miradas. Mateo 27:31. Después de haberle escarnecido, ¿qué le hicieron ahí? La corona, le escupieron, sarcasmo. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. O sea, el camino al Gólgota no era fácil, era un camino con muchos espectadores, pero con poco apoyo. ¿Está conmigo? Imagínense la calle llena de personas. Había muchos espectadores, pero había poco apoyo. Era caminar sangrando. Jesús caminando con una cruz. ¿Cuál cruz? Según los historiadores, las cruces utilizadas por los romanos en las crucificaciones solían pesar más de 300 libras, 136 kilos. Dice que hay dos tendencias, hay una parte de los historiadores que dicen que Jesús llevó la cruz completa, y hay otros que solamente llevó lo que estaba en el medio, ahorita no me acuerdo la palabra, ahorita me recuerdo y se lo digo, que lo que estaba en el medio de la cruzada, que es así, pesaba 40 kilos. Y dice, bueno, 40 kilos no es mucho. Bueno, 40 kilos para un hombre que fue azotado, que cuando jalaba, lo golpeaba, se le arrancaba la piel, sangrando. No es fácil. 40 kilos. Aparte que para la época no solamente llevaba eso que pesaba 40 kilos, vamos a bajar la medida baja, sino que tenía amarrado una cadena en su cuello y otra en la cintura, donde si se caía lo levantaba. Y en todo eso había mucha gente. Por eso hablo que hay muchas miradas que están viendo, están esperando ver nuestra derrota. Hay gente que come en la mesa de uno, que están esperando ver la derrota de uno. Pero quiero decirte que todo el que esté firme en el Señor, el maligno no le va a tocar. Y aquellos que esperan la desgracia de nosotros se van a quedar esperando, porque nuestra vida está escondida en Jehová. ¡Aló! ¡Aló! Di conmigo, insoportable. El trozo de madera se llamaba patíbulo. Patíbulo, lo que llevaba aquí. Entonces Jesús va caminando, va sangrando. El peso es insoportable para un hombre que tenía horas sangrando por los latigazos. Pero él tenía que llevar su cruz, Juan 19:17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. En ese proceso de la vida, en ese peregrinaje, en ese camino hacia el lugar de la plena consumación de la obra de Jesús, había muchas personas en el camino. Era un show de dolor. 40 kilos sobre los hombros de Jesús, sangrando su espalda. Un hombre que se decía el Cristo, el Salvador, el Mesías esperado, pero ahora estaba callado soportando un proceso de dolor. Cuando Dios nos calla es impresionante. En medio de estos había muchas miradas. Y yo me puse a graficar cómo serían esas miradas. ¿Quiénes estarían viendo a Jesús? En los kilómetros, en la distancia que caminó. ¿Quiénes estaban ahí viendo? Uno, estaban los que solamente miran. Son simples espectadores. Están allí para ver tu proceso. Ni suma ni resta, solo quieren ver, quieren saciar su morbo. Hay gente que va a estar así en la vida, simplemente viendo, saciar su morbo. Ay, pelearon, ay, no pelearon, ay. No hacen nada en la vida. También estaban los que escupían sus miserias. También estaban en el camino aquellos que querían escupir sus miserias contra Jesús. Se burlaban, se reían, sentían que habían ganado. Sentían que ahora sí se había acabado. Pero estaban ahí en medio de una gran masa de personas. También estaban viendo a Jesús. Los que te ven con misericordia, pero sin valentía para ayudarte.
Veían a Jesús con misericordia y decían, bueno, yo no sé si realmente es Jesús, si es el hijo de el rey de los judíos, pero me da misericordia como lo están tratando, porque él trató de ayudar. Sabían que no era correcto lo que hacían con Jesús. Tenía misericordia, pero no tenía valentía para ayudarlo. Hay personas que te ven con misericordia, pero no tienen la valentía para hacer algo. Ay, pobrecitos. Yo les mando un video de la gente comiendo de la basura y usted le da misericordia. Ay, pobrecito, es que no puedo ver eso y mejor no lo veo. No, eres estorbo. Entonces, si en una iglesia vemos 200 personas, 150 personas, 100 personas, si cada uno pone su grano de arena, ¿cuánto no hacemos? ¿Cuánto no hacemos? ¿A cuánta gente no ayudamos? Pero decimos, me da misericordia que esté pasando, pero no hace nada, sapo. Ve la foto del lugar de los niños con VIH y te das cosas, pero no haces nada. Así había un pueblo que estaba viendo a Jesús cargando la cruz, sufriendo el dolor, pero no hacían nada. Por eso se dice, lo dijo Martin Luther King, que el silencio de los justos te hace cómplice con la injusticia. ¿Aló? Hay personas que te ven, ¿estás conmigo? Te ven con misericordia, pero hasta ahí llega. Y había gente viendo a Jesús con misericordia, pero hasta ahí llega. Pero también están, y gloria a Dios por eso, los que te quieren ayudar. Hay gente que también te quiere ayudar. Entonces tenemos una cuerda de mirones, ¿verdad? Que no hacen nada. ¿Qué hacen? Ven. Tenemos aquellos que... ¿Cómo? Ven con misericordia, pero no pagan la cuenta. Y tenemos aquellos que sí quieren ayudar. El que te quiere ayudar fue el que te fastidió para que llegaras este domingo a la iglesia. El que te quiere ayudar es aquel que te dice, ¿por qué no viniste a la iglesia? ¿Por qué no hiciste? Está pendiente de tu vida, nadie le paga para hacer eso, sino que ellos saben que tienen una responsabilidad para que tú seas salvo. Lucas 23, 27, los que te quieren ayudar. Y le seguían gran multitud de pueblos y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Digo conmigo, todo no es malo. Por eso uno no puede enfocarse cuando está predicando, los que están en entrenamiento ministerial, en los 4 sapos que están esperando tu desgracia. No puedes enfocarte en los palos que están ahí que ni suman ni restan. Tienes que enfocarte en aquellos que quieren alcanzar su potencial. 28, pero Jesús vuelto hacia ellos le dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestras mismas y por vuestros hijos. Y después le dice, bueno, todo un contexto de que en aquel momento llegarán los días donde será bueno el que no tiene hijos y no sé qué más. O sea, habla de todo un sufrimiento que vendría. Por en medio de ese pueblo había una cantidad de personas que amaban a Jesús. En medio del proceso que estás atravesando hay gente que te ama. En medio del proceso que estás viviendo hay gente que sí apuesta a que tú eches adelante tu matrimonio. Dios no nos deja solos. Siempre envía personas que lloran y claman por nuestra salvación. ¿Aló? ¿Cuántas personas hemos visto? 3, ¿cuáles son? Los mirones. Ajá, ¿quién más? Los que escupen su miseria, ¿verdad? Gente que ¡pah! Dice, ¿ves dónde sacó esta mujer todo ese veneno? Es que lo tenía almacenado de hace rato. Y los otros que están, ¿cuáles son los otros que están? Los que son obligados a ayudar. Hay gente que ayuda no porque quiere, sino porque se ve obligada a ayudar. Hay gente que ayuda porque lo obligaste. Entonces, habíamos 3 aquí y dijimos, hay que pagarle la medicina al hermano y tú te quedaste así como que viejo, no me queda de otra, agarre ahí. ¿Fuiste qué? Obligado por las circunstancias. Porque el pastor en un culto te dijo, mira, mañana usted hace las arepas y tú, amén, porque el pastor te metió presión. ¿Fuiste qué? Obligado a ayudar. Jesús iba con la cruz. ¿Cuánto pesaba? 46. ¿Y si era completa? 136. Ustedes son muy inteligentes, ¿vale? Dios santo. Que tú te vas con la cruz, Jesús. Y llega un momento que buscan a... ¿Cómo se llamaba? Vamos al versículo. Simón de Sirene, creo que es. Sí, Simón de Sirene. Vamos al siguiente versículo, hijo. Ok, Simón de Sirene. Ok. Buscan a Simón de Sirene. Échalo para atrás para que me vean a mí. Entonces... busquen a Simón de Sirene para que ayude a llevar la cruz de Jesús. ¿Usted cree que ellos buscaron a Simón de Sirene porque eran buenos los romanos?
¿Usted cree que ellos buscaron para qué? ¿Por qué buscaron a que ayudaran a Jesús? Esto es derecho romano. El derecho romano establecía que una persona no podía llegar muerta a la crucifixión, sino que tenía que morir en la crucifixión. Y había que ayudarlo para que su sufrimiento llegara hasta allá. Era penado para los soldados si moría en el camino. Como Jesús había sangrado mucho, ya no podía más, lo agarraban por la cadena como un perro, lo agarraban por la cintura, no podía, agarran a Simón de Sirene que iba a hacer mercado. No estaba pendiente de hacer una ofrenda especial en la iglesia, simplemente que llegó en el momento menos esperado para él. ¿Y qué le dice? Simón, lleva la cruz de Jesús. Entonces tenemos un cuarto tipo de personas que ayudan porque se ven obligados. No hay de otra. ¿A quiénes Dios va a bendecir? ¿Al que ayuda porque se ve obligado o aquel que tiene un corazón para ayudar? Lo otro, no hay mérito en eso. ¿Aló? Usted tiene calor, yo también. Vamos a decir, aterrizamos, ¿verdad? Voy cerrando, voy por Maracay. Si voy por Maracay nos queda como 15 minutos, 10 minutos, 5, depende de la velocidad. Hay personas que nos ayudan porque se ven obligados a hacerlo, porque las situaciones lo comprometen, pero no porque su corazón está abierto para ayudarte. Mire, yo no sé si usted ha pasado un proceso, pero su rostro es diferente. Los venezolanos, según estadísticas, han perdido 8 kilos en los últimos 2 años. Es el promedio. ¿Qué ha pasado? El rostro ha cambiado, ¿sí o no? Claro, pastor, usted está gordito, eso no es problema suyo. Pero el rostro a la gente le cambia, ¿sí o no? El rostro cambia. Lo mismo le pasó a Jesús, dice Isaías 52:14. Como se ha asombrado de ti mucho, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, tanto sufrimiento cambió su rostro. Y llegamos al final de la prédica, un final aparente. Aparentemente era la victoria del maligno sobre Jesús. Hasta este punto Jesús se entrega a Dios y expira. Todo alrededor de este acto trascendental, hombres, mujeres, ancianos, demonios, potestades, principados de las tinieblas, suegras y otras especies. En ese momento cumbre, Satanás había logrado una aparente victoria. El diablo no tiene victoria sobre los hijos de Dios, pero él sí tiene aparente victoria. Y parece que todo se desvaneció y que el enemigo ganó y se estableció y este país es mío. Pero lo que no saben es que es aparente la victoria de la maldad. Marcos 15:33. Esto me parece maravilloso y los músicos se me despiertan. Leonardo, móntate en la batería. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos viendo un momento clave de la vida cristiana y de la humanidad. Todo se detiene como testigo. El cielo se detiene, los ángeles se detienen. Se detienen los arcángeles, principados, potestades, tronos, todo se detiene a ver lo que está pasando en una ciudad. El infierno sube y se detiene, todos los demonios, potestades, principados, autoridades, gobernadores de las tinieblas, todos están presentes. En las calles están los ancianos, los niños, los hombres, las mujeres, los publicanos, todos están ahí, los sacerdotes, para ver qué va a pasar con Jesús. Y Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento los demonios se verían la cara entre ellos y dijeron: lo logramos, vencimos, tomamos a Venezuela para nosotros, lo logramos, nos quedamos nosotros ahí para siempre. Y se empezó a mover entre ellos todo eso. Había una fiesta, se quedaban viendo, ya Dios lo abandonó. Hay gente que cree que Dios te ha abandonado, pero vive Jehová y vive mi alma, que Jehová va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay gente que cree que ya tú no tienes oportunidad. Vemos a un Jesús gritando diciendo: Jesús, no esconda de mí tu rostro. Jesús diciendo al Padre: no esconda de mí tu rostro. Todos esperan mi muerte.
Es un momento único en la humanidad. Cielo, tierra, infierno, testigo. Y fue tanto así que la muerte de Jesús conmovió el mundo espiritual. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. A mí me encanta cuando llego a este versículo, cuando veo que Jesús se muere, se rasga el velo del templo y todo el terremoto. Porque yo siempre me he imaginado las piedras hablándose: ábrete que viene descendiendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quítate que viene nuestro Creador, viene nuestro Rey. ¡Aló! Es poderoso saber eso. Tembló la tierra porque era el Hijo de Dios. Y en el momento que sucede eso, la Biblia establece que entre todos los que estaban ahí se vieron y dijeron: realmente era el Hijo de Dios. Ellos entendieron: tú no vas a llegar a la gloria, a la excelencia, a avanzar en la vida hasta que no mueras tú. Tienes que morir tu orgullo, tu vieja naturaleza, tu maldad. Tienes que morir los malos hábitos para que puedas tener bendición. Si no mueres, no vas a vivir para el Señor. Y la muerte tiene que ser algo voluntario. Todo el tiempo, desde que Jesús fue encarcelado, después del beso asqueroso de Judas, Jesús tuvo la oportunidad de detener el proceso. Dios te trajo en este día para decirte de forma clara y precisa: ¿hasta cuándo detienes mi proceso contigo? ¿Hasta cuándo lo detienes? Empiezas bien, pero dejas el proceso. Si vas a morir para que Cristo viva en ti, tienes que hacerlo de una vez. No sigas huyéndole a la cruz. No sigas huyéndole al camino. No sigas quitando de ti lo que tienes que pasar. Lo que tienes que vivir lo tienes que atravesar. O que muchos te escupan, o que muchos se burlen. Cuando levantamos esta iglesia, hace ya, vamos a cumplir 10 años, había gente que decía: Hugo se volvió loco, eso es una taguara evangélica lo que tiene, Dios, ese está loco. Pero tú tienes que creer al Señor, tienes que creer la palabra, y esa palabra se va a convertir en tu sustento en medio del dolor. Llegarán días que a lo mejor no lo vas a sentir. Lo que prediqué ahorita, como que el brillo de tu vida es quitado. No sientes nada. Usted dice: lo que llevo es pata y confunde el bueno. Pero usted amárrese a la promesa. Amárrese a lo que Dios ha prometido para su vida. Di conmigo: vino la exaltación. La exaltación es el resultado de la humillación. Una victoria aparente no es realmente una victoria. Lo que parecía una victoria segura fue transformada en la mayor derrota del infierno. Jesús entendió que para dar frutos hay que morir. Mateo 27:54. Me queda un versículo, así que no se preocupe. Les dije, cuando Jesús muere, hay el terremoto, las piedras se abren. Una piedra le dice: quítate tú, que voy yo, que viene Jesús. Y mire, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vino la plenitud de la exaltación de Cristo. Sin haber pasado este suceso que te prediqué hoy, fuera ineficaz. Filipenses 2:6. Filipenses para mí ha sido uno de los versículos que más me llenan de fe. Espero algún día escribir un libro también sobre Filipenses. Dice la palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Póngase sobre sus pies. ¡Wow! Nombre sobre todo nombre. Cuando hablamos de Jesús, me dice Filipenses 2:6. Cuando yo hablo de Jesús, toda rodilla se dobla. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Jesús no solamente venció al infierno, no solamente venció a las tinieblas, sino que Jesús también te hizo libre de la maldición que había sobre tu vida. Hoy al venir a este templo, a esta iglesia, seguramente hay muchas cosas que el enemigo te pone en tu mente, en tu cabeza. Tú no puedes ser cristiano o no puedes seguir en esto. Mira todo lo malo que has hecho. Mira tu origen, tu familia. Tú fuiste brujo, fuiste santero. El diablo puede hablar muchas cosas. Pero la Biblia nos dice, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Se me despiertan los músicos. Y despojando a los principales y a las potestades, las recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Todo lo que te acusa fue pagado en la cruz de Jesús. Todo lo que te acusa ya Cristo lo pagó en la cruz. Cierra tus ojos ahí donde está. Pon la mano sobre tu corazón. Y conmigo, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo en el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Yo te acepto incondicionalmente, irrevocablemente, como mi Salvador personal. Quiero agradarte. Quiero que transformes mi historia. Quiero que cambies mi familia. Ayúdame, Dios, en medio del proceso, del peregrinaje en la vida. Ayúdame, Dios, a no ver a aquellos que me escupen, que me insultan, que me hieren, sino a enfocarme en aquellos que tú has puesto para ayudarme. En el nombre de Jesús.